que hay principios espirituales que nosotros ponemos en operación y que esa es la forma en la que obtenemos resultados. Hoy yo quiero seguir en esa línea y quiero hablar de un tema muy especial, porque este año es especial y tenemos que dejar bases, tenemos que establecer fundamentos firmes. Hoy yo quiero hablar acerca de desarrollar el hábito de la oración. Dile a tu hermano de al lado: desarrolla el hábito de la oración. Quiero que me acompañe por favor a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. ¿Cuántos están listos? Amén. Una frase muy sencilla pero muy poderosa, una enseñanza muy importante, probablemente una de las más importantes que usted y yo podamos aprender. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Tesalónica: orad sin cesar. Diga: orad sin cesar. La palabra de Dios para todos en ese mismo pasaje lo dice de la siguiente forma: nunca dejen de orar. Dile a tu hermano: nunca dejes de orar. Obviamente el apóstol Pablo sabe que la victoria de esta iglesia y la victoria de cualquier iglesia, la victoria en la vida cristiana está apoyada firmemente en este hábito, en el hábito de la oración. Sin la oración, iglesia, no hay victoria. Sin la oración no hay avance. Aún nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, en esta tierra vivió su vida orando, buscando a Dios. Era un hábito para él. Los discípulos, quienes tuvieron la oportunidad de convivir con él diariamente a lo largo de casi 3 años y medio, sabían perfectamente dónde nuestro Señor Jesucristo estaba todos los días antes de amanecer. Ellos sabían que el Señor se despertaba muy temprano, siendo aún muy oscuro, dice la Biblia en uno de los evangelios, para buscar el rostro del Señor. Y eso para él era un hábito, era un estilo de vida. Pablo sabía, y es por eso que está tratando de instruir a la iglesia en Tesalónica, que este hábito es uno de los hábitos más importantes que la iglesia tiene y debe de desarrollar. La semana pasada hablamos mucho de los hábitos. Yo creo que fue una enseñanza muy clara, muy específica, pero hoy yo quiero andar en este punto de la oración, porque es uno de los hábitos más importantes. Yo le llamo un hábito de poder. Diga conmigo: un hábito de poder. Porque usted puede desarrollar hábitos de salud, ¿verdad? Como hacer ejercicio o alimentarse bien. Son importantes, tienen su lugar. Pero leer la Biblia o estudiar, escudriñar la palabra, orar, buscar el rostro de Dios, son hábitos de poder para nuestra vida. Cosas que trascienden lo natural, que trascienden el cuerpo físico y que tienen un peso y un efecto en la eternidad. Por eso son los más importantes. Ahora, un hábito es un modo específico de proceder adquirido por la constancia y la repetición de un mismo acto. Ahora, que esta palabra repetición no lo asuste, porque solemos asociar la palabra repetición con rutina desde una perspectiva negativa. Es decir, creemos que porque es una rutina, entonces tiene que ser aburrido, o porque es una rutina, entonces debe ser algo mecánico, o tiene que ser algo religioso. No es así. Yo hoy quiero disasociar, quiero desconectar estos dos conceptos: el del hábito con el de la religión, el del hábito con el de la rutina o la costumbre o la mecánica. Porque aunque usted pueda desarrollar un hábito, eso no indica que usted va a tener una rutina religiosa o mecánica o infructífera. No, el hábito es poderoso y hoy vamos a aprender como la palabra de Dios lo enseña. Repito, un hábito es un modo específico de proceder adquirido por la constancia y repetición de un mismo acto, el cual ha originado una conducta instintiva y predecible. Por eso es
que siempre cuando los discípulos abrían los ojos, por cierto, ellos abrían los ojos mucho más tarde que cuando nuestro Señor Jesús abría los ojos. En alguna ocasión, cuando los discípulos despertaban, o la mayor parte del tiempo cuando los discípulos despertaban, Jesús no estaba ahí con ellos. Ellos despertaban, estaba Pedro, estaba Juan, estaba Andrés, pero Jesús no. Y ellos ya sabían dónde estaba Jesús. Jesús estaba orando. Cuando ellos iban despertando, Jesús ya venía de orar. Y ellos sabían que ese era un hábito. Ellos sabían que era común el que Jesús estuviera pasando tiempo con Dios cada día de nuestra vida. Así que cuando el apóstol Pablo exhorta a los tesalonicenses a orar sin cesar, su enfoque no era el que ellos oraran 24 horas al día, porque eso, a menos que hiciéramos una cadena de oración, no es posible para una sola persona. Lo que él estaba tratando de establecer era un hábito de oración. Diga, un hábito de oración. No simplemente, repito, orar en todo momento, sino el nosotros lograr. Escuche bien lo que yo voy a decir ahora. Ayúdame, Espíritu Santo, porque hace rato yo no enfaticé como debería esta frase, que es bien importante. El propósito del apóstol Pablo al exhortar a la iglesia en Tesalónica de orar sin cesar era desarrollar un hábito en ellos. Pero más que simplemente orar en todo momento, lo que él quería era que la iglesia lograra romper la barrera de la oración eventual y esporádica. Porque yo creo que ese es el lugar donde la iglesia contemporánea vive. La oración esporádica, la oración eventual, la oración de vez en cuando es la norma, es la regla. La mayor parte de las personas, la mayor parte de los cristianos no han logrado desarrollar el hábito de la oración, sino que tienen la oración como algo que es eventual. Hoy sí, quizá mañana y pasado no, y luego el jueves sí, y así sucesivamente. Entonces, lo que el apóstol Pablo está tratando de establecer y lo que el Espíritu Santo está tratando de establecer en esta tarde es el que nosotros podamos vencer esa barrera de la oración casual. ¿Cuántos dicen amén? El que podamos vencer esa barrera de la oración eventual, de la oración esporádica. Se recuerda la semana pasada cuando hablábamos de Daniel, cuando aquellos hombres malos, cuando aquellos hombres envidiosos, cuando aquella gente de altas esferas de gobierno tenía una envidia tan grande sobre él que trataron de eliminarlo, quitarlo del camino. ¿Cómo? Sabiendo que él era un hombre de Dios, sabiendo que él era un hombre de oración, trataron de lograr que a través de ese hábito él firmara su sentencia de muerte. Pero nosotros aprendimos la semana pasada de que Daniel no comenzó a orar en el foso de los leones. O sea, la oración de Daniel no fue una oración urgente, una oración de repente que surgió de su corazón cuando él ya estaba dentro del foso. No, escuche bien, Daniel no fue librado del foso de los leones porque él oró en ese momento. Daniel fue librado del foso de los leones porque él tenía el hábito de buscar a Dios. Era su relación con Dios continua, habitual, la que provocó que el cielo se manifestara a su favor y que entonces él no sufriera ningún daño en el foso. O sea, su hábito tuvo más que ver simplemente con una oración donde él hubiera elevado la voz estando en una condición muy, muy complicada. Entonces, el propósito de Dios es que la iglesia logre vencer la barrera de la oración casual, de la oración eventual, de la oración esporádica. Oro cuando tengo necesidad, oro cuando tengo problemas, oro cuando necesito un aumento de sueldo, oro. Casi siempre nuestra oración está enfocada mayormente a algo que Dios tiene y que yo necesito, y uso la oración para conseguirlo. ¿Alguien dice amén? Y eso no está mal, porque Jesucristo dijo: pedid y se os dará. Sin embargo, el objetivo de la oración no es simplemente pedir. El objetivo primario de la oración es la relación, no la dádiva. El objetivo fundamental de la oración es la relación, no los regalos, no los dones, no lo que el Señor pueda hacer con nosotros. El propósito de la oración, Dios diseñó el sistema de oración para que el hombre pudiera tener comunión con Él, y no solamente como un medio a través del cual el hombre pudiera recibir cosas de Dios. ¿Me estoy explicando, iglesia? Entonces, la relación es el asunto central en el tema de la oración. No solamente pedir, aunque podemos pedir y debemos pedir. Hasta en el Padre Nuestro Jesús dijo: danos hoy el pan de cada día.
Hay un momento para pedir, pero mayormente la oración tiene el propósito de que usted y yo nos relacionemos con Dios, tengamos comunión con Dios. Y esta comunión tiene que ser continua. Esta comunión tiene que ser constante, porque yo creo firmemente que todo cristiano genuino tiene el deseo de desarrollar el hábito de oración. Es más, es muy probable que en este lugar haya muchas personas que lo hayan intentado una y otra vez, porque todos hemos estado ahí. Todos hemos estado en ese lugar donde queremos tener una relación personal con Dios más fuerte, donde queremos tener una relación más estrecha con el Señor, donde queremos pasar más tiempo con Dios en oración. Sabemos que lo necesitamos. Es más, nuestras circunstancias lo necesitan, nuestra vida lo necesita, nuestros matrimonios lo necesitan, nuestros hijos lo necesitan, y queremos hacerlo, pero muchas veces no logramos vencer esa barrera de la oración casual para convertirnos en gente que tiene la oración como un estilo de vida. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer en este año. Y vea, la palabra griega sin cesar en el original, en ese verso, orar sin cesar, significa ininterrumpidamente. Diga constancia. La semana pasada decíamos que uno de los más grandes ladrones de las bendiciones de Dios en la iglesia relacionadas con la oración ha sido la inconstancia. La inconstancia. No que Dios no quiera que usted y yo recibamos algo o experimentemos o vivamos algo. Ha sido más bien nuestra inconstancia, y hoy se lo voy a probar por la palabra de Dios. Por eso el original dice ininterrumpidamente o sin omisión, es decir, constantemente, continuamente, cada día. Gloria a Dios, buscar ese lugar y esa misma hora. Es importante para que usted pueda desarrollar un hábito, hacer algo siempre a la misma hora. Diga, a la misma hora, a la misma hora. Para fin de que usted pueda desarrollar un hábito que permanezca, usted debe hacerlo siempre y a la misma hora. Entiendo que hay ocasiones, pero es eventual, cuando usted quizá por alguna razón no puede orar a la misma hora que ora todos los días por la mañana, porque quizás tenía un asunto a las 4 de la mañana, qué sé yo. Pero eso es eventual, eso no es la regla. La regla es, para fin de establecer o de construir el hábito, hacerlo todos los días a la misma hora, como una cita con Dios a la misma hora. Gloria a Dios. Como un tiempo ese tiempo es de Dios y tú. Ese tiempo es de el Señor y tú. Es un tiempo donde tú le dedicas a Él, gloria a Dios, esa búsqueda en el nombre del Señor. Ahora, la oración como un hábito, porque repito, muchas veces asociamos la palabra hábito con rutina religiosa, y no es así. Por eso es que yo quiero que haya una separación, quiero que haya una clara división entre la mecánica o la oración o la rutina religiosa con el hábito. El hábito no necesariamente tiene que ser una rutina religiosa. Hay una historia en la Biblia, en Lucas, acompáñenme, Lucas 18 versos 10 al 14, acerca de dos personas que estaban orando. Dos personas que tenían la intención de acercarse a Dios en oración. Dice la Biblia, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Y esta frase siempre ha sido muy interesante para mí. Oraba consigo mismo. Su oración estaba enfocada en él, en sus propios pensamientos. Su oración estaba enfocada en sus propios deseos. Él se estaba agradando a sí mismo con la oración. Oraba consigo mismo de esta manera. Vea, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ay, qué lindo, qué especial, gloria a Dios. No soy como los otros hombres. ¿Y cómo eres entonces? O sea, ¿estás hecho de otra materia prima o algo? Ladrones, vea, injustos, adúlteros. Y curiosamente, mientras estaba él desarrollando elocuentemente su oración, ve al publicano que también está orando. Recuerde que ve dos personas orando a él, y cuando lo ve dice, bueno, esto es un gran ejemplo. Ni siquiera soy como este publicano, dijo. Ayuno 2 veces a la semana. Y esta semana la dedicamos al ayuno. Ahora yo le voy a enseñar algo bien importante. Doy diezmos de todo lo que gano. Creemos en el ayuno y creemos en la siembra y la cosecha. Dice, mas el publicano, estando lejos,
No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y entonces Jesucristo dijo: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Alguien dice amén, aleluya. Y el que se humilla será enaltecido. Escuchen esto, mis amados. La oración es un lugar para usted y yo humillarnos voluntariamente delante de Dios. Nunca las credenciales son una buena forma de orar. ¿Sabe cuál era el problema de este hombre? Que él pensaba que su relación con Dios, que su llave de acceso a Dios eran sus méritos personales. Ayuno y doy diezmos de todo lo que gano. Usted sabe que ninguna persona, absolutamente nadie puede entrar en la presencia de Dios sin la mediación de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estaba su primer error. El hombre pensaba que era por causa de sus credenciales que entonces Dios lo iba a atender, o que Dios iba a escuchar su oración. Por eso la Biblia dice que él estaba orando consigo mismo, porque la oración no era para Dios, era para satisfacerse él y su ego religioso. Por eso es que si usted pone atención, cuando nosotros oramos, cuando usted me escucha orar a mí, casi siempre mis oraciones comienzan: Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús, o vengo a tu presencia por medio de la sangre preciosa de Jesús. Porque cuando accesamos a la presencia de Dios, los méritos personales no solamente no son la forma, sino que te alejan de la presencia. Es decir, si tú quieres impresionar a Dios, en la oración no funciona. Hello, a Dios le impresiona la fe. Diga, a Dios le impresiona la fe, no los méritos personales. Es más, la Biblia dice que nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. No le quiero decir lo que eso significa en el original, pero la realidad es que este hombre sí estaba haciendo una oración religiosa. Y probablemente este hombre oraba todos los días, pero la oración era una oración religiosa. Ahora, escuche bien, ¿en qué se basa o de qué depende de que una oración pueda ser religiosa y sin resultados? No tiene que ver con el hábito, no tiene que ver con orar todos los días, sino más bien con la posición del corazón delante de Dios. ¿Cómo tú te acercas a Dios? ¿Cuál es la posición de tu corazón cuando tú oras? El corazón está directamente relacionado con eso. Es tu corazón cuando tú reconoces. La Biblia dice: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Gloria al Señor. Entonces, nuestra actitud del corazón debe ser una actitud de humildad y debe ser una actitud de reconocimiento. Aunque tenemos un hábito de orar, nos acercamos a Él humillados voluntariamente y entendiendo que es únicamente porque el Señor Jesucristo rompió el velo a través de su muerte que yo puedo tener acceso a la presencia de Dios. No hay otra forma, no hay otra forma. No hay forma de accesar al lugar santísimo, no hay forma de accesar al trono de Dios, no hay forma de accesar a la presencia de Dios si no es exclusivamente por la sangre preciosa que nuestro Señor Jesucristo derramó. Así que cuando usted siente como que no puede orar porque usted no tiene méritos o porque usted no tiene nada que presentarle al Señor, mi hermano, esa es la razón por la que su oración es efectiva. Nosotros nos acercamos a Él confiadamente por la sangre de Cristo. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Otra vez, Él es el mediador entre nosotros y nuestro Dios. Entonces, digo todo esto para entender que la oración religiosa no necesariamente está relacionada con un hábito, sino más bien con una posición o con un estado del corazón. La oración, como un instrumento de comunicación con nuestro Padre Celestial, se apoya en su gracia y en su misericordia. Orar es un privilegio, no una carga. Orar es un privilegio, no una carga. Yo dije, orar es un privilegio, no una carga. Es un privilegio que Dios nos ha concedido, el que nosotros, seres mortales, llenos de debilidades, tengamos esta facultad de podernos acercar a un Dios que es santo y perfecto. Pero ¿cómo un Dios santo y perfecto puede recibir y atender a un hombre lleno de debilidad? Bueno, la ecuación ahí se llama Jesucristo nuestro Señor. Es un privilegio la oración, es un privilegio. Está apoyada totalmente en el acceso que el Señor Jesucristo nos ha dado por su sacrificio y su resurrección, y también
está apoyada en nuestra necesidad espiritual de Dios y de su amor. Yo tengo que entender 3 cosas cuando oro. Escuche bien. Número 1, que es por su gracia y su misericordia. Número 2, que es gracias a la sangre y al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que yo tengo acceso a la presencia de Dios. Y número 3, que yo tengo necesidad. Amén. Necesidad de Dios, necesidad de su presencia, necesidad de su gracia, necesidad de su amor. Todo lo que yo no tengo, Dios lo tiene. Gloria al Señor. Entonces, por eso mismo es importante que entendamos lo trascendental que es el desarrollar el hábito de la oración. Voy a explicarle algunas razones importantes por las cuales desarrollar el hábito de la oración, y que de ninguna manera tener la sana costumbre y el buen hábito de orar diariamente tiene algo que ver con la rutina religiosa e infructífera de aquella persona que tiene una posición incorrecta de corazón delante de Dios. Todo hábito en nuestra vida ha sido edificado de la misma manera. Escuche bien, los malos hábitos y los buenos hábitos se construyen exactamente de la misma forma, por la constante repetición. Así es como se establecen los hábitos, y eso incluye cualquier hábito. Toda acción que usted repita continuamente por un espacio determinado de tiempo dará luz a un hábito, ¿verdad? El enemigo casi siempre, cuando nos tienta, escuche bien esto, nos tienta para realizar un acto pecaminoso. Pero el propósito de Satanás no es simplemente que tú peques una vez. ¿Sabe qué es lo que él desea? Que tú peques una vez y luego otra vez, y que vuelvas a repetir el mismo pecado otra vez, para que entonces ese pecado se convierta en un hábito. Y ahora no fue que tú pecaste, ahora fue que tú estás atado a un hábito pecaminoso. Él te tienta y te dice: no pasa nada, una sola vez. Pues tú lo haces una sola vez, pero como, gloria a Dios, el pecado tiene un efecto sobre nuestra mente, sobre nuestro cuerpo, le produce placer a nuestra naturaleza caída y muchas veces a nuestros pensamientos caídos. Entonces queremos hacerlo una segunda vez. El diablo sabe eso. Cuando tú lo repites una segunda vez, la tercera vez es más fácil, y la cuarta mucho más fácil, y la quinta mucho más fácil, hasta que tú estás en un punto donde dices: no sé cómo llegué hasta aquí, no sé cómo fue que yo llegué a estar atado de este hábito pecaminoso. No fue, ¿cómo es posible que yo esté ahora haciendo esto y que esto se convierta en un estilo y en un patrón de vida? Así le sucede a muchas personas con el tema de la pornografía. Un poco que, mire, como los vicios, como el alcohol, como cualquier sustancia adictiva, la pornografía produce ciertas reacciones químicas en nuestro cuerpo que generan adicción, produce placer. Y entonces cuando una persona lo prueba una vez, quiere hacerlo una segunda vez y luego una tercera vez. Bueno, esa práctica continua se convierte en un hábito, y ese hábito ahora es una atadura. Hello, es una atadura, es una cadena que hay que romper. Por eso es importante entender que tanto los buenos hábitos y los malos hábitos se construyen exactamente de la misma forma. Toda acción que se repita continuamente por un espacio de tiempo dará a luz un hábito. Y la semana pasada yo le decía que algunos estudios indican que se requiere aproximadamente de 21 días consecutivos realizando una misma acción para entonces crear un hábito. Diga 21 días. 21 días consecutivos. Eso es lo que dicen los estudios, los que usted necesita para desarrollar un nuevo hábito. Sea que usted quiera correr, sea que usted quiera ir al gimnasio, sea que usted quiera alimentarse de una forma más saludable, o sea que usted quiera orar, o sea que usted quiera desarrollar el hábito de la lectura de la palabra del Señor, o sea que usted quiera desarrollar cualquier hábito en su vida, los estudios dicen que se requieren al menos 21 días para lograrlo. Es decir, repetir una misma acción durante 21 días para formar un hábito. Por eso, para el apóstol Pablo, enseñar y establecer esta realidad en la vida de sus discípulos era crucial en su misión de edificar la iglesia del Señor Jesucristo. Desarrollar el hábito, romper la barrera de la oración casual, romper la barrera, porque mire,
Vamos a ser honestos, vamos a poner un ejemplo muy común. Yo hago ejercicio de vez en cuando. Eso no es un hábito, ¿ok? Hasta hace poco tiempo estaba yendo a correr, pero no puedo llegar a decirle que yo tenía el hábito de correr porque lo hacía quizás el lunes y luego el jueves. ¿Sabe qué es lo interesante de eso? Que como que nuestro cerebro se engaña, ¿no? Ya nos sentimos deportistas y toda la cosa. Entré a la vida fitness por correr una vez a la semana. Alguna gente va al gimnasio, se toma una selfie, la sube a Instagram, predique, levanta 5 pesas y uy, se siente un poco cansado, uy, se me hizo tarde y se fue. Y entonces en la fotografía usted lee aquí entrando a la vida fitness y no hay un hábito. En realidad no hay un hábito. ¿Por qué? Porque no logramos romper la barrera de hacerlo eventual o casualmente. A veces corremos. Bueno, yo sé que aquí hay gente que hace deporte, pero hay otra gente que cree que está haciendo deporte. Hay otra gente que cree que está corriendo y otra gente que cree que está yendo al gimnasio. Si usted se identifica con esto, mi hermano, no caiga en condenación. Pero esa es la realidad. No hemos logrado romper la barrera de hacer algo de manera casual. Por lo tanto, no se ha convertido en un hábito. Por lo tanto, no es parte de nuestro estilo de vida. Así sucede con la oración y así sucede con cualquier práctica piadosa. A menos que nosotros logremos romper la barrera de hacerlo casualmente y logremos desarrollar un hábito, nosotros nunca vamos a establecer esta práctica tan poderosa como un estilo de vida. Y eso es lo que Dios quiere, que para usted orar sea como bañarse todos los días, o como comer, o como respirar. Eso es posible. Alguien dice amén, gloria a Dios. Si hasta el momento ha sido difícil para usted, ¿sabe por qué? Es porque lo hace de manera casual, es porque lo hace de manera eventual, porque usted lo quiere intentar y no logra romper la barrera que lo vuelve casual. Como decíamos la semana pasada, primero, para desarrollar un hábito necesitamos disciplina. El hábito es hijo de la disciplina, porque probablemente las primeras 3 semanas usted lo haga más por disciplina que por gusto. Pero hay un momento cuando la carga, como dijimos, se convierte en placer, y cuando la disciplina se convierte en hábito. Todo reside en que usted se determine en pasar el suficientemente tiempo repitiendo la misma acción todos los días a la misma hora, para que eso comience a ser ahora parte de su vida. Amén. Eso es bien importante cuando hablamos de desarrollar hábitos. Y así puede ser el hábito de leer la palabra también. Pero escuche, ¿cuáles son los beneficios de tener un hábito saludable y poderoso de oración? Yo veo muchos. Algunas características de los cristianos habituados a orar son las siguientes. Escuche: gente que no es movida por emociones. Son personas que no son gobernadas por sus emociones o por sus estados de ánimo. ¿Por qué? Porque cuando usted pasa tiempo en la presencia de Dios, esa presencia, esa atmósfera, Dios mismo comienza a tomar gobierno sobre sus emociones y sobre sus pensamientos. Hay algo maravilloso que pasa cuando nosotros oramos continuamente, y es que nuestras oraciones y aún nuestros pensamientos están bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y entonces, aunque usted puede llegar a experimentar emociones, porque claro, no nos volvemos computadoras ni nos volvemos máquinas, tenemos emociones, pero la diferencia es que ahora estas emociones no nos gobiernan. Es decir, si yo experimento un arrebato, un momento de enojo, de frustración, eso no me controla para hacer una locura, una tontería, sino que yo puedo ejercer dominio propio sobre esa emoción para gobernarla y decir: hey, sereno moreno, tranquilo. Y así sucesivamente. La gente que ora continuamente o habitualmente es gente que no es movida por emociones. Ahora, es gente también madura y espiritual. Diga, madura y espiritual. Madura y espiritual. La gente que ora continuamente desarrolla madurez en su carácter, desarrolla espiritualidad. No espiritualón. No es una gente que ora continuamente, no es la gente que está
remachándole a todo el mundo que él ora continuamente y que los demás son una bola de pecadores. No. La espiritualidad no es para impresionar, es para vivir, es para tener comunión con Dios. Es gente madura y espiritual, es gente con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Le voy a decir algo, no se me ofenda, pero esa vagancia y esa flojera de hacer la voluntad de Dios que mucha gente tiene se debe a que no ora simplemente. La gente que ora, mire, yo me he dado cuenta de que la oración tiene un efecto sobre mi espíritu, pero también sobre mi alma y aún sobre mi cuerpo. Yo he sentido cómo la oración activa mi espíritu, cómo la oración toma gobierno sobre mis emociones, tengo paz, experimento beneficios en el área de mis emociones, pero muchas veces yo aún físicamente me siento fortalecido. Han sido innumerables las ocasiones donde después de un momento de oración, de un tiempo de oración, siento mi cuerpo físicamente energetizado. Digo, wow, ¿cuántas veces ha venido usted cansado de la iglesia y un máster de oración y después de la oración usted salió revolucionado? Se sintió con energía, porque la oración afecta el espíritu, el alma y el cuerpo. Por eso aún hacer la voluntad de Dios nace como consecuencia de nuestra relación. Escuche, muchas de las cosas entre las cuales los cristianos anhelan vivir son producto de la relación, no del esfuerzo. ¿No me oíste? Los dones, los frutos del espíritu son resultado de la relación con Dios, no del esfuerzo, porque yo quiero tener paz, o porque yo quiero tener gozo y no tengo nada de gozo, o porque yo quiero mostrar templanza, paciencia, benignidad. No se trata de fabricar o no se trata de imitar algo. Eso surge. La vida de Dios surge, la vida de Dios fluye, el carácter cristiano fluye, gloria a Dios. Nuestra relación con Dios nos capacita para nosotros vivir a la altura de la salvación que nosotros hemos recibido. Y entonces la gente que ora continuamente refleja el carácter de Cristo. Ya lo dije, los frutos del Espíritu Santo se activan en la gente que pasa tiempo con Dios. No solamente eso, la gente se sensibiliza a las necesidades de su generación. ¿Sabe qué es lo peor que nos puede pasar en este tiempo donde hay tantas malas noticias? Que nos hagamos duros. Diga, duros. Que ya no nos duela la condición de nuestro país, que ya no nos duela la condición de nuestra sociedad, que nos hagamos fríos e insensibles a las necesidades de nuestro tiempo y de nuestra generación. Y entonces, cuando una persona, y estoy hablando de cristianos, se hace insensible, se hace duro y claro, hay un plan. No es que la gente se endureció por sí misma o que la gente se hizo insensible por sí misma, no, pero es que pasan tantas cosas malas a nuestro alrededor, ya es tan común que entonces nosotros, si no pasamos tiempo con Dios, podemos perder la sensibilidad, podemos perder verdaderamente el interés por nuestra generación y decir, bueno, ya no me importa, y entonces no hago nada, y entonces no trato de ser una piedra, o no trato de ser un grano de arena que sume en alguna forma para que la condición de nuestra sociedad o de nuestra ciudad pueda cambiar, porque soy insensible. La oración me hace sensible no solamente a la necesidad de mi sociedad, me hace sensible a la necesidad de la gente a mi alrededor. ¿Sabes cuánta gente necesitada hay a tu alrededor que tú pudieras ayudar, pero no te das cuenta? Y tú tienes la capacidad de ayudarla, pero no te das cuenta. Cuando tú oras, tú te haces sensible. Y hay veces que el Espíritu Santo pone en tu corazón simplemente ayudar a alguien, bendecir a alguien, orar por alguien, darle una ofrenda a alguien. Y cuando tú haces eso, la persona te dice, estaba orando a Dios porque necesitaba ayuda, y Dios lo usó a usted. La oración nos hace sensibles. La gente que ora usualmente es usada por el Espíritu Santo porque está dispuesta. El Espíritu Santo de repente puede poner en tu corazón un impulso. La Biblia dice de Jesús, y el Espíritu le impulsó al desierto para que fuera tentado por el diablo. Es un impulso, es una fuerza interna que te impele a hacer algo. Tú no sabes ni por qué, y no necesariamente, escuche esto, es una voz. No necesariamente es una voz que te dice, hijito mío, haz esto. No, usted siente un impulso, algo, usted tiene que hacer algo. Usted tiene que abrazar a alguien, orar por alguien, darle una ofrenda a alguien, predicarle a Cristo a alguien. Usted simplemente siente que lo tiene que hacer. Eso es un impulso, y así es como muchas veces el Espíritu Santo nos usa.
Así es como el Espíritu Santo nos usa. Necesitamos tener esta sensibilidad para que el Espíritu Santo nos pueda usar. La gente que ora continuamente es gente que está presta para predicar el evangelio. Sabe discernir el tiempo y la ocasión para soltar una palabra de Dios. Alguien dice amén. Sabe discernir el tiempo y la oración para compartir el mensaje de salvación. Sabe aprovechar la oportunidad o las oportunidades que Dios le da para compartir el evangelio con el vecino, con el primo, con el hijo. Hay veces que cuando no estamos conscientes pareciera como que nunca se presta la ocasión, pero cuando estamos sensibles hay momentos que no podemos pasar desapercibidos. Y entonces hablamos la palabra, soltamos la palabra. La gente habituada a orar, usualmente gente entregada y comprometida con la obra de Dios. No hay que estarlos empujando, ni hay que estarlos arreando, ni hay que estarlos obligando, haga esto, haga esto, haga esto. No, porque el Espíritu Santo es el que los mueve a ellos. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser movidos por el Espíritu Santo de Dios? Mire, yo no necesito que nadie me empuje a orar a mí. Yo no necesito que nadie me empuje a adorar a Dios, ni a levantar mis manos, ni a cantar, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que debe gobernar esa parte de nuestro ser. Entonces, estos son rápidamente cosas que usualmente se manifiestan en la gente que ora continuamente, pero hay otras cosas sumamente importantes para nuestra vida y para nuestro éxito como cristianos, que están relacionadas con el hábito de la oración continua. En Mateo capítulo 11 verso 12, escuche bien, dice la Biblia: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Diga conmigo, ahora. Ahora es en este momento en el que usted y yo estamos. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. A simple vista quizás no está muy claro, ¿verdad? ¿A qué se refiere esta escritura? ¿Cómo que el cielo sufre violencia? Bueno, la palabra de Dios dice que sufre violencia y que los violentos lo arrebatan. Se requiere de violencia espiritual para arrebatar el reino de Dios. Esto es, que el reino de los cielos responde, escuche bien, a esta violencia espiritual. Responde a esta actitud. Esta violencia no está relacionada con maltratar a nadie ni con golpear a nadie. Esta violencia está relacionada, escuche bien, con la perseverancia. Diga perseverancia, diga constancia, diga consistencia, diga hábitos. ¿Sabe qué es la violencia espiritual? No es gritar en el culto de oración. A mí me gusta la oración militante cuando oramos de manera corporativa. En mi casa mi oración es personal, pero corporativamente la oración, creo yo, debe ser militante. Y entonces llegamos a pensar que la violencia espiritual es gritar o hacer guerra espiritual o atar demonios, desterrar principados y potestades. No, escuche, la violencia espiritual más efectiva está relacionada con la perseverancia y con la constancia. Esta violencia espiritual no es pegarse un grito duro. Esta violencia espiritual es la que ejerce una persona que está continuamente llamando, continuamente tocando, continuamente pidiendo, continuamente intercediendo, continuamente clamando a Dios, continuamente pidiendo la gracia, continuamente orando por los hijos, continuamente orando por el matrimonio, continuamente orando por las finanzas. Mire, mi amado hermano, hay rocas que usted no puede romper con un solo golpe, pero cuando usted las golpea consistentemente, constantemente, 1, 2, 3, 4, llega un momento que se debilitan ante la presión de la fuerza y el martillo y sucumben. Así es el mundo espiritual. A eso se refiere la Biblia cuando dice que el reino de los cielos sufre violencia. Hay una resistencia que requiere la perseverancia, hay una resistencia que requiere la insistencia, y hay una resistencia que requiere la oración perseverante del pueblo de Dios. Ahí es donde los hábitos son tan importantes, porque muchas de las cosas que no recibimos muchas veces están relacionadas con nuestra inconstancia y no con la negación de Dios. Ay, es que yo creo que Dios no me lo quiso dar. Una vez alguien me dijo: tengo 10 años orando por mis hijos y no se han salvado. Y yo pensé dentro de mí: no tiene 10 años orando por sus hijos, sino que en un lapso de 10 años ha orado ocasionalmente por ellos. Y cree que eso es orar 10 años por sus hijos. No, lo que pasa es que en un lapso de 10 años
oró ocasionalmente por esa situación. ¿Cuántas veces, amada iglesia, su enfoque en la oración cambia? Hoy usted pidió por la salvación de su hijo y mañana pidió por un coche nuevo. Y después usted comenzó a pedir por un aumento de salario o por una liberación de deudas, y entonces no hay enfoque, no hay dirección. Su oración no puede ser constante. La oración, diga, requiere violencia. La violencia es la constancia, la perseverancia. Eso es a lo que la Biblia se refiere. Amén. Amén, iglesia. Mire, hay cosas que no se van a romper. Jesucristo dijo, es más, hay géneros de demonios, Él dijo, que no salen sino con oración y ayuno. ¿A qué se refería? Quiere decir que en el mundo espiritual diferentes cosas resisten a diferentes presiones. Eso está bien poderoso, mi hermano. Quiere decir que en el reino espiritual diferentes cosas resisten a diferentes presiones. Hay cosas que se pueden romper rápido, hay cosas que cuestan un poquito más de trabajo, hay cosas que son un poco más difíciles, pero de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo, todo se rompe. Diga, todo se rompe. Todo en las manos de Dios está sujeto a cambios. Dale un aplauso a Jesús, aleluya. Ahora, en Lucas capítulo 18 versos 1 al 8 ya vimos que la oración continua genera presión en el mundo espiritual. Esa es la violencia espiritual de la que habla el Evangelio. Ahora, en Lucas 18 versos 1 al 8 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. Diga, necesidad. Orar siempre es una necesidad, iglesia. Es una necesidad. No es una opción, es una necesidad. Le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esto es constancia. Esto es lo que hacen los hábitos que permanecen, lo que se vuelve un estilo de vida. Dice: había en una ciudad un juez, oiga esto, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Yo no sé si este hombre era un ateo, algo así. Ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Diga conmigo, no quiso por algún tiempo. Hay piedras que no se rompen con un solo golpe. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo, oiga, dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo, ¿cómo, iglesia? Viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahora, hay algo bien impresionante aquí. El Señor dijo, Jesús: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto, diga pronto. La consistencia, la perseverancia, los hábitos aceleran que el reino de Dios se mueva a tu favor. Gloria al Señor. Pronto les hará justicia. Y ahora, escucha esta declaración: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará ¿qué? ¿Hallará qué? ¿Hallará constancia? ¿Hallará perseverancia? Mire, Jesús le llamó fe a la insistencia de una mujer. Escuche esto. Muchas veces nosotros vemos la fe como una superfuerza mística, como un vapor, como una nube, mire, Jesús le llamó fe a la terquedad, a la insistencia, a la perseverancia de una persona, de una mujer, por cierto. A eso Jesús le llamó fe. Le llamó fe a que una mujer no se rindiera de su petición al juez. Le llamó fe que esta mujer no se rindiera
de su demanda, de su necesidad. Ella necesitaba justicia y eso era lo que ella estaba determinada a obtener. Así que se decidió a no dejar en paz al juez injusto. Usted sabe que Dios no quiere que usted y yo lo dejemos en paz. Se comparó, escuche, Dios se comparó con el juez injusto. Dice, ¿acaso Dios, si el juez injusto, después de la insistencia, después de la perseverancia, después de golpear la piedra y una y otra vez, se dio ante la presión de la mujer? Dice, Dios hará menos con ustedes. Dice, Dios se tardará en responderles. Y a eso Jesús le llamó fe. Entonces, quiere decir, escúcheme bien, iglesia, gloria al Señor, que la oración continua produce una fe que obtiene resultados. Por eso el hábito es tan importante. Mi hermano, es triste que casi siempre nos acordamos de orar solamente cuando hay problemas y cuando hay necesidad y cuando no hay dinero en la cuenta y tienes que pagar la colegiatura de los hijos. ¿Sabe por qué muchas veces tenemos que recurrir a esa clase de oración? Gloria a Dios, porque probablemente nosotros mismos con nuestra inconstancia nos estamos privando de las bendiciones y de los beneficios del reino de Dios. Recuerde, Daniel oraba continuamente. Dice, conforme a su costumbre, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y se arrodillaba como solía hacerlo 3 veces al día y daba gracias a Dios. A pesar de todo, el hombre se mantuvo firme en su hábito. Y Jesús a esto le llamó fe. Orar siempre es indudablemente tener el hábito de la oración. Es esta la oración que obtiene resultados. Ya vimos que una viuda con un juez ateo obtuvo resultados. Esta es la oración que no se queda con las manos vacías. Es la que logra una vitrina llena de trofeos de fe. Mis hermanos, ¿cuál es su petición? ¿Cuál es su anhelo? ¿Cuál es su deseo? Tú no puedes, si verdaderamente anhelas algo, si verdaderamente deseas algo, si verdaderamente quieres tener una relación profunda con Dios, tú no puedes ser casual en tu oración. Yo decía hace rato que a veces es importante de que tú anotes las peticiones específicas que tú haces para que tú entonces lleves un registro y sepas cuándo fue que Dios te respondió. Enfócate, que tu oración tenga un objetivo, que tu oración sea constante, sea continua, sea un hábito, pero que tenga un objetivo, que tenga una meta, que tenga una misión. Orar no es la misión, sino lo que logra el orar. Gloria a Dios. La oración es un medio, no un fin. Qué importante es entender eso. Ahora, la oración continua produce una fe que resiste a pesar del tiempo. Y uso el mismo texto de la viuda para ilustrar esto. La Biblia dice que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿cuántos saben que Jesús viene por segunda vez? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiere decir que cuando Jesús regrese, Él quiere encontrar esta clase de fe. Es decir, esta constancia, esta perseverancia, este hábito de la oración te ayudó a ti a permanecer firme hasta el final. ¿Cuántos han oído que la Biblia dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo? Significa que este hábito de la oración, esta constancia en la oración, es la que me ayuda a mí a perseverar hasta lo último. Cuando Jesucristo venga, yo voy a estar de pie. Cuando Jesucristo venga, Él va a encontrar fe en mí. Cuando Jesucristo venga, qué maravilloso es que me encuentre orando. Imagínate, hermano, gloria a Dios, que cuando Jesucristo regrese te encuentre en el lugar secreto, porque ese es el lugar al que tú continuamente asistes, al lugar donde continuamente vas. Qué maravilloso sería que Jesucristo volviera y que me encontrara predicando o preparándome para predicar, o nos encontrara predicando el evangelio en las calles. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. No se emociona con eso. O no me diga que usted quiere que cuando Jesucristo venga lo encuentre usted con las manos en algún pecado. Que cuando Jesucristo venga lo encuentre usted con las manos en la mujer que no es suya. No. Yo quiero que cuando Jesucristo venga halle esta fe en mí y yo esté listo. Yo esté preparado. Esta oración me prepara. Esta oración continua me prepara. Prepara mi corazón para recibir al Rey. Y entonces, ¿qué yo necesito?
Y ahora le voy a dar simplemente algunos consejos que yo necesito para desarrollar un hábito de oración. Pues en primer lugar, hay que comenzar, ¿verdad? No lo postergue más. Tenga la meta de romper la barrera de la oración casual. Comience ya, pero hágalo con la mentalidad de que para fin, escuches, de que usted pueda cultivar o construir un hábito, necesita, escuche bien, de hacerlo por lo menos durante 21 días consecutivos. Esto es, yo voy a comenzar mañana, ¿ok? Y no es que yo voy a comenzar mañana, le estoy dando un ejemplo. Yo comencé hace mucho, gracias a Dios. Alguien dijo, ay, qué bueno que el pastor ya va a orar, por fin. Voy a comenzar mañana, pero estoy completamente mentalizado en que para fin de que esto pueda llegar a ser un hábito y un estilo de vida, yo tengo que resistir, yo tengo que aguantar la presión. Y ahorita voy a hablar un poquito de eso, que pueda surgir hasta que yo rompa ese límite. Porque recuerden, decíamos la semana pasada, cuando algo es una disciplina, cuesta, es incómodo. Vaya al gimnasio la primera vez y el siguiente día platicamos. Pero digo, si fue a hacer ejercicio, no a tomarse selfies, y al siguiente día platicamos para que usted me diga, y usted ya no tiene la misma emoción del día anterior. ¿Vas a seguir yendo al gimnasio? Ay, pues si Dios quiere. ¿Cómo que si Dios quiere? Primero tú querías y ahora le estás echando la culpa a Dios. Ay, si Dios quiere voy. Como la gente que dice, pastor, si Dios quiere voy. Lo veo en la iglesia. Si Dios quiere, pues si Dios quiere. Tú eres el que no quieres. Oiga, ay, Padre Santo, ¿cómo no se atreva a hacer eso? Si Dios quiere voy a la iglesia, pastor. Ay, Dios, Dios quiere. Diga, Dios quiere. Amén. ¿Y en qué estaba cuando me descarrié de la conversación? Tiene que usted determinarse que usted va a aguantar presión durante 21 días. ¿Sabe cuál es porque la oración siempre, cuando una persona quiere establecer el hábito de la oración, siempre encuentra una cosa que se llama resistencia. Diga, resistencia. Y alguien dice, sí, pastor, los demonios, los ámbitos espirituales, los lugares celestiales, principados, potestades. No. Resistencia, tu propia carne. No vayas tan lejos. Tu propia naturaleza humana se resiste. A la carne le resulta más fácil dormir que orar. Hello. A la suya no. Ay, qué lindo, gloria a Dios. A la carne le resulta más fácil ver una serie de Netflix que orar 30 minutos. Y no me diga que eso no le pasa a usted. La primera fuente de resistencia que nosotros encontramos es nuestra propia naturaleza humana. Usted tiene que poner un despertador. Es más, usted no tiene que poner un despertador el primer día, tiene que poner 5 despertadores. ¿Sabe qué era lo que yo hacía? Y alguien me dio un consejo. Alguien me dijo, pon tu despertador lejos para que te tengas que parar a apagarlo. Oiga, porque si usted lo pone a un lado en el buró, y estoy hablando de cuando usted quiere establecer un hábito para orar temprano, usted pone el despertador en el buró y ese despertador suena y usted lo apaga y mentalmente dice, no, usualmente yo me despierto 1 hora más tarde que esto, así que tengo 1 hora más de sueño. Usted todavía no reacciona cuando su carne ya le dijo lo que tiene que hacer, y el problema es que usted la obedece. Yo recuerdo cuando alguien me dijo eso y yo lo hice. Yo puse el despertador del celular en la barra de la cocina para que cuando empezara a sonar el despertador y yo me diera cuenta, esa cosa no se callara hasta que yo me tuviera que levantar y tuviera que caminar hacia eso. Y entonces ya me paré, ya me levanté. Esto tiene que funcionar porque tiene que funcionar. Y comencé a orar. Usted tiene que mentalizarse que durante esos 21 días usted va a luchar contra la resistencia de su propia naturaleza humana, que cuando ora le da hambre. Oiga, cuando ora le dan ganas de resolver todos los conflictos existenciales de... Usted usualmente no está pensando en eso, por eso lo procrastina. Pero después lo va a entender. Pero cuando usted quiere orar, entonces la mente se quiere dedicar a eso ahí. ¿Y cómo le vas a hacer para... Cállate la boca.
Oye, usted a la hora de la oración es cuando la mente quiere resolver todos esos conflictos y no. Usted tiene una misión. Usted tiene que desarrollar el hábito de la oración en su vida. Y entonces usted sabe que la carne se va a oponer, le va a dar hambre, le va a dar sueño. Gloria a Dios, va a querer escaparse, va a querer en alguna forma librarse de tener que pasar tiempo en oración. Entienda eso, es normal. Eso es normal porque usted está desarrollando ¿qué? Un hábito. Y usted sabe, como dijimos la semana pasada, que antes del hábito existe la disciplina. El hábito es hijo de la disciplina. Los primeros 21 días o lo que cueste, usted requiere disciplina, requiere, gloria a Dios, mantenerse firme, ser constante, estar determinado y decir: yo aquí me quedo, gloria a Dios. Pastor, es que yo no sé qué orar. Bueno, mi amado hermano, toda la semana aquí estuvimos orando unas listas poderosas de oración de 15 puntos diarios. Usted puede hacer eso, usted puede agarrar una de esas listas y orar. Yo también le voy a dar algunas cosas que me funcionaron a mí cuando comencé a desarrollar el hábito de la oración. Comenzaba leyendo los salmos. Los salmos son una fuente de inspiración maravillosa para orar. Eran gente como usted y como yo también, queriendo relacionarse, buscando a Dios como usted y yo lo estamos buscando. Y entonces usted puede leer por un rato, puede leer los salmos, y entonces los salmos le pueden ayudar a inspirarse, o le pueden ayudar en alguna forma a usted comenzar a orar. Yo comencé a hacerlo así. Leía los salmos por 10 o 15 minutos, 20 minutos. Estaba leyendo los salmos y entonces yo comenzaba a orar. Me sentía inspirado, me ayudaban, gloria a Dios, a sentirme inspirado. Subrayar oraciones. Cuando usted lea la Biblia, por ejemplo, la Biblia está llena de oraciones de principio a fin. Cuando usted encuentre oraciones hechas por alguien en la Biblia, subráyelas, medite en eso, piense en eso. ¿Cuál era la situación? ¿Cómo fue que esta persona se acercó a Dios? ¿Cómo oró? Porque eso es lo que nos ayuda a nosotros también a aprender a orar. ¿Cuál era el objetivo de la oración? ¿Qué se logró? Oh, sí, Señor. Como resultado de esa oración, ¿qué fue lo que sucedió? Porque esa escritura no solamente nos va a inspirar para orar, sino nos va a inspirar para que creamos que la oración va a tener resultados. Amén. Eso es lo que sucede cuando usamos las escrituras para inspirarnos y para encontrar una razón para nosotros orar diariamente. Gloria a Dios. Pero hay que determinarnos. Hay que entender que por algún tiempo quizá no será fácil. Yo admiro a la gente que dice que le resulta muy fácil. Yo le he dicho que cuando usted logra el hábito es mucho más sencillo. Pero antes de eso hay una batalla que pelear. Diga, hay una batalla que pelear. Una batalla. Ahora, no solamente hay una oposición de su naturaleza humana, ahora sí, porque la hay. Sabemos, entendemos que hay una oposición espiritual, que hay un diablo y que hay demonios que se oponen a que usted ore. ¿Usted ha escuchado eso de que, pastor, yo comencé a orar y todo se me empezó a complicar y todo se me volteó y todo me pasó? Eso es Goliat gritando fuerte para tratar de amedrentarte de que no combatas contra él. Goliat gritaba fuerte y decía: ¿soy yo acaso un perro para que vengas a mí con palos? Y dice la Biblia que maldijo a David por sus dioses. El hombre tenía no solamente estatura grande, sino que también tenía una boca grande. Y el diablo muchas veces usa su boca grande para amedrentarte y hace turbia las aguas alrededor de ti, para que tú pienses que, uy, como estás orando ahora todo se va a complicar, y entonces te intimides y dejes de orar. Uy, pues mejor no voy a orar porque se está complicando la cosa. No, recuerda, él tiene una boca grande como Goliat. Lo que él quiere es que tú no entres a ese ámbito. Lo que él quiere es que tú no entres a esa costumbre, a ese hábito, que tú no comiences a desarrollar el hábito de la oración, porque él sabe que si tú logras desarrollar ese hábito, entonces tú vas a tener victoria sobre su reino. Alguien dice amén, gloria a Dios. Porque él sabe que si tú desarrollas este hábito poderoso de orar, entonces él no tendrá mucha oportunidad contra ti. Eso es importante. Y qué maravilloso es que una vez que usted desarrolla el hábito, cuando, repito, la disciplina se convirtió en hábito y la carga se convirtió en deleite, ahora usted está operando en un mundo en el cual Satanás tiene que doblegarse. Dice la Biblia que
En el nombre de Jesús, toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se tiene que doblegar, y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Jesucristo dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. El Salmo dice: sobre el león y el áspid pisaré y hollaré al cachorro del león y al dragón. La Biblia dice: él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora, pues a sus ángeles enviará para que me guarden en todos mis caminos. Mi Biblia dice: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Alguien dice amén a eso? Gloria al Señor. Ahí es donde nosotros encontramos ese nivel donde podemos vencer. El nivel de la oración es un nivel más alto de donde Satanás opera, para que tú entonces puedas tener autoridad sobre él. Dale un aplauso a mi Jesús. El diablo nunca va a dejar de oponerse. A eso se dedica, recuérdelo. Sin embargo, una persona de oración siempre va a vencer, siempre va a avanzar a través de todas las oposiciones y todas las trampas del enemigo. Y por último, cuando tú has desarrollado el hábito de la oración, sigue aprendiendo. ¿Sabe que nunca dejamos de aprender a orar? Nunca, nunca. La oración es muy rica en formas y expresiones. No solamente hay una forma de orar, o no solamente una forma de orar es la correcta. La oración es muy rica en formas y expresiones. Hay oraciones, sí, de guerra espiritual, pero hay oraciones de quebrantamiento, de humillación, de arrepentimiento. Hay oraciones de necesidad, de pedir la gracia, de buscar la gracia. Hay oraciones, gloria al Señor, de gozo, donde nosotros damos gracias, donde estamos agradecidos con nuestro Señor y lo glorificamos y lo exaltamos. Y hay oraciones donde reconocemos su poder, reconocemos: tú eres grande, tú eres poderoso, O sea, la oración es muy rica en sus formas y en sus expresiones. Por eso usted nunca tiene que dejar de aprender acerca de la oración, estar siempre abierto. La Biblia nos enseña muchos tipos de oraciones y debemos estar abiertos para no caer entonces, ahora sí, en la rutina religiosa o en la monotonía, sino que permitamos que el Espíritu Santo nos vaya llevando a través de este viaje de oración a lo largo de toda nuestra vida. Pedirle a Él que nos ayude, que nos enseñe y que edifiquemos continuamente nuestra vida de oración con la palabra de Dios, con las enseñanzas de las Escrituras, con las enseñanzas de nuestros líderes y aún de buenos libros de oración. Y entonces los resultados van a ser evidentes en nuestras vidas y en nuestras circunstancias. Padre Celestial, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Señor, yo tengo el anhelo, yo tengo el deseo de ver una iglesia que ora poderosamente, Señor. Una iglesia que tiene la oración como un estilo de vida, Señor. Una iglesia poderosa en oración será una iglesia poderosa en la sociedad. Una iglesia poderosa en la oración será una iglesia poderosa ante la adversidad, ante la presión social, ante la presión cultural y ante la presión de este sistema. Una iglesia que ora será una iglesia victoriosa, una iglesia que vencerá la depresión, la tristeza, la ansiedad. Una iglesia que va a obtener resultados. Una iglesia poderosa en la oración será una iglesia que establece el reino de Dios en la tierra. Una iglesia que trae la influencia de Dios a la tierra, que impacta a una ciudad, que impacta a la sociedad. Una iglesia poderosa en oración será una iglesia que va a mover montañas, gloria a Dios. Una iglesia que va a vencer gigantes. Una iglesia que va a mover el cielo a favor de la tierra para que la gloria de Dios sea vista. ¿Alguien lo puede creer? Aleluya. Una iglesia poderosa de oración será una iglesia efectiva, será una iglesia de gente llena del Espíritu Santo, y esa iglesia será una iglesia donde el Espíritu de Dios se mueve y la gente puede oír la voz de Dios, donde la gente nace de nuevo, donde la gente siente convicción de pecado y se vuelve a Dios, donde la gente le entrega su vida a Cristo. Una iglesia poderosa de oración será una iglesia que tiene siempre una poderosa presencia en sus reuniones. La palabra de Dios sale con sabiduría, con revelación y con unción para cambiar las vidas, para destruir las fortalezas y los pensamientos de Satanás. Una iglesia poderosa de oración será una iglesia que crece, será una iglesia que conquista, será
será una iglesia que se ensancha, que se expande y que avanza cada día más para hacer la obra de Dios, para ver la mano de Dios. Una iglesia poderosa de oración será una iglesia que liberta vidas, una iglesia que liberta corazones, una iglesia donde la gente se sana, donde la gente puede ver a la sanidad y el poder de Dios a su favor, a favor de su cuerpo. Dile al Señor: haz de esta iglesia, Señor, una iglesia poderosa de oración. Pero ofrécete tú, gloria a Dios, como ese voluntario. Dile: Señor, derrama sobre mí espíritu de oración. Haz de mí, Señor, un guerrero de oración. Haz de mí, Señor, una persona que ora, no casualmente, sino que tiene un estilo de vida, Padre Celestial, de oración y de búsqueda. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Vea si la oración no tiene oposición. Porque si usted no puede orar aquí en la iglesia, ¿cómo entonces hará en su casa? Póngase de pie y levante sus manos y ore, pero ore en verdad. Levante esas manos al Señor y dígale: Padre, te necesitamos, aleluya. Dile: yo te necesito, enséñame a orar. Dile: enséñame a orar, así también como Juan enseñó a sus discípulos. Señor, que yo pueda convertirme en un hombre, en una mujer de oración, Señor, una oración que pueda influenciar sobre la vida de mi casa, sobre la vida de mis hijos, sobre la vida de mi familia. Se da cuenta, amada iglesia, que si nos convertimos en hombres y mujeres de oración, vamos a tener una poderosa influencia sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestras circunstancias, sobre nuestra sociedad, sobre nuestra cultura. Que si nos convertimos en hombres y mujeres de oración, vamos a poder ver el mundo sobrenatural de Dios obrando constantemente a nuestro favor. No vamos a ser gente limitada o gente sujeta a las circunstancias naturales de esta vida, sino que vamos a poder caminar en fe, caminar en esperanza, caminar en amor, caminar en la dimensión del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Santo Espíritu, Señor, despierta tu iglesia, despierta tu pueblo, Señor. Trae revelación a sus vidas acerca, Señor, de la importancia de desarrollar el hábito de la oración. Señor, levanta un ejército, levanta un ejército, levanta un ejército en este lugar. Vamos, levante su voz. Levanta un ejército en esta casa, Señor. Levanta un ejército de oración. Levanta un ejército de oración en este lugar. Derrama espíritu de gracia y de oración sobre tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oh Señor, atráenos a ti. Dile: atráeme a tu presencia, atráeme a tu comunión, atráeme a tu lugar santo, atráeme a la oración. Jálame, jálame con cuerdas de amor, atráeme a ti. En pos de ti quiero correr, Señor. En pos de ti quiero correr, Señor. En pos de ti quiero correr, Señor. Atráeme a ti, oh Dios. 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 Escuche bien, ve hasta dónde. Ve hasta dónde, por favor. Esto no estaba en mi mensaje, pero tengo que decirlo. Hasta dónde una persona puede desarrollar un hábito tan poderoso que transforme completamente su vida. Ponme por favor el Salmo 63, verso 1. Escuche bien. Esta persona que escribió esto es una persona como usted y como yo, ¿ok? Experimenta las mismas luchas, tiene la misma naturaleza humana, con la misma resistencia y la misma oposición que usted y yo encontramos en esta naturaleza, pero que ha llegado a un lugar donde es posible llegar. Y eso es lo que yo quiero que usted vea. Y este hombre dice: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas,
para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en tu santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, y así te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. ¿Se da cuenta que es la oración de un hombre desesperado por Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta de que es la oración de alguien que ha sido transformado? Alguien que ha dejado atrás la disciplina y ahora lo que tiene es un deleite en la presencia de Dios. Iglesia, eso es lo que Dios quiere que tú vivas. Que tú sientas no una carga, que tú sientas no una imposición, que tú sientas no un requisito religioso, sino que tu misma carne anhele Dios. Que puedas decir como este hombre: Señor, de madrugada te voy a buscar, no importa la hora, porque yo quiero estar contigo, porque yo quiero estar en tu presencia, Señor. Que no te das cuenta, iglesia, que Dios nos puede convertir en esta clase de hombres y mujeres que anhelan a Dios, que quieren a Dios, que tienen hambre por Dios. La presencia es un deleite, Dios es un gozo. Oh Padre, ayúdanos, levanta las manos. Dile: conviérteme a mí en ese hombre. Dile, dile, dile: de madrugada te buscaré. Ponme el verso. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Oiga, mi carne, la carne que primero no quería pasar tiempo con Dios, ahora anhela a Dios. Aleluya. La carne que prefiere ver televisión que orar o leer la Biblia, esa misma carne dice ahora: mi carne te anhela. Es decir, no solamente ahora deseo orar en mi corazón, no solamente ahora tengo un deseo de orar, mi alma también quiere orar y mi carne también quiere orar. Gloria a Dios. Estoy en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver, gloria a Dios, para ver tu poder y tu gloria. ¿Sabe cómo es que vamos a ver el poder y la gloria de Dios? Buscándolo, buscándolo, acercándonos a Él. Oh, ayúdame por favor, Espíritu Santo. Yo quiero ver el poder y la gloria de Dios en este año. Es como si ese hombre nos estuviera invitando a otra dimensión. ¿No cree? ¿De qué estás hablando? Cuando a mí me cuesta tanto trabajo orar y tú dices: de madrugada te buscaré. ¿Se hacer capaz aún de sacrificar mi tiempo de descanso de madrugada para estar en tu presencia? De eso estoy hablando, iglesia. De esa clase de relación estoy hablando. De sentir que nada en esta vida te satisface. Por eso Él dice: estoy en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Y esa es la razón por la que yo te busco, y esa es la razón por la que yo me acerco a ti. Esa es la razón por la que yo quiero estar contigo, Señor. Porque he llegado a un punto en mi vida donde lo único que me satisface verdaderamente es tu presencia, donde lo único que me satisface verdaderamente es tu amor, donde lo único que me satisface verdaderamente es que tú estés conmigo, Señor. Nada en esta tierra tiene mayor valor para mí que tú, Señor. Oh Padre, tú has llevado mi corazón a un punto en mi vida donde lo más importante para mí, Señor, es estar delante de tu presencia. No importa la hora, puede ser la noche, la madrugada o muy temprano en la mañana, Señor, pero has llevado este corazón a un lugar, Padre, donde para mí no hay nada más importante en esta vida que el tiempo que yo paso contigo. Oh, ayúdame, Espíritu Santo. Espíritu de oración sobre esta iglesia. Y si alguien aquí lo quiere, levante sus manos. Si alguien aquí lo quiere, levante sus manos. Dile por favor: Espíritu Santo, envía espíritu de gracia y de oración sobre mí. La Biblia dice en Zacarías 10: enviaré espíritu de gracia y de oración. Ayúdanos, Señor. Yo quiero espíritu de oración, Señor. Oh, ayúdame, Espíritu Santo, por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Oh, Señor, estás buscando una iglesia de esta naturaleza.
Aquí está esa gente, Señor, yo lo sé. Aquí está ese pueblo que va a anhelar las aguas. Aquí está ese pueblo que va a clamar aún de madrugada. Aquí está ese pueblo que reconoce su necesidad, que está en tierra seca y árida donde no hay aguas. Aquí está, Señor, ese pueblo que quiere ver tu poder y tu gloria y que quiere mirarte en tu santuario, que sabe que mejor es tu misericordia que la vida, Señor. Mejor es tu misericordia que la vida. Mejor. Vamos, siga orando en un momento más, clame. Qué bella manera de entregar esta semana de ayuno, gloria a Dios. Porque nos hemos abstenido de alimentos y hemos sentido hambre en lo natural, en lo físico. Pero ahora hemos terminado con hambre de Dios, con hambre de su presencia, con hambre de su Espíritu Santo. Aleluya. Oh, Espíritu de Dios, ayúdame, Señor, a poder influenciar a alguien. Señor, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, Espíritu Santo, a tocar la vida de alguien. Ayúdame, Señor, ayúdame. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Jesús, es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Atrae mi corazón, levanta las manos. Atrae mi corazón. Hazlo tu oración, hazlo tu oración. Atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Me muero de amor por ti, Señor. Atrae mi corazón. Díselo. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Quiero que el mundo vea, quiero que el mundo sepa que tú eras mi amado,
soy tuyo. Quiero que el mundo vea, quiero que el mundo vea. Quiero que el mundo sepa que tú eres mi amado. Y yo soy tuyo, solo tuyo. Atrae mi corazón, dígalo. Atrae mi corazón, díselo, vamos. Atráenos, Jesús. Atrae mi corazón, Jesús. Me muero de amor por ti, me muero de amor por ti, Señor. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús. Me muero de amor por ti. Vamos, dile, atráeme, 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 Espíritu Santo, díselo. Atráeme, Señor, a tu presencia. Atráeme, Señor, a tu presencia. Atráenos, y en pos de ti correremos, Señor. Es a ti. Es a ti a quien anhelo. Es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Usted sabe que ese velo en el templo era el lugar que separaba la gloriosa presencia de Dios, el arca del pacto, del lugar santo. Ese velo era una tela que separaba el lugar santísimo del lugar santo, para que entonces solamente el sumo sacerdote pudiera accesar a ese lugar una vez al año, y nadie más que el sumo sacerdote. Los levitas y sacerdotes comunes no podían entrar, solamente el sumo sacerdote una vez al año, al lugar donde la presencia gloriosa de Dios se manifestaba. Ahora la Biblia dice, por medio de Jesucristo, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo del cielo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Oh, ayúdanos, Espíritu Santo, porque ahora tenemos el privilegio de poder entrar a tu presencia, Señor, cada día. Oh, entra a su presencia. Atrae. Atrae mi corazón. Díselo. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón, Jesús. Muero de amor por ti. Una vez más, díselo tú fuerte, atrae mi corazón. Atrae. Oh, este es el anhelo de este año, Señor. Atrae. Y de toda nuestra vida. Atrae. Un fuerte aplauso a nuestro Rey.
presencia, Señor. Yo en ti, tú en mí, Jesús. Ese es el pacto. Yo en ti, tú en mí, Jesús. Ese es el pacto. Yo en ti, tú en mí, Jesús. Ese es el pacto. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Jesús, muero de amor por ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque yo sé que este año en esto será diferente. Gracias, Señor, por invitarnos al lugar más maravilloso de todos, tu presencia. Te damos a ti toda gloria y toda honra. Amén. Les amo, les bendigo.